Martes 2 de julio. Saludos, señoras, señores, bienvenidos un día más a este espacio, a esta revista de prensa, a este paseo que damos cada mañana por los kioscos, por las primeras planas de los diarios que se dirán en Córdoba, Diario Córdoba, ABC, Diario El Día, y como cada martes nos acompaña el director del diario El Día de Córdoba, Juan Ruz. Juan, bienvenido, gracias. ¿Qué tal, José Luis? Gracias por tu visita. Y un placer estar aquí. Bueno, vamos con muchos temas que hoy son temas muy variados. Bueno, para empezar, si te parece, Juan, datos del paro que han salido publicados a las 9. Realmente en Córdoba ni frío ni calor. Según publica el Ministerio, ha habido 39 parados más. En fin, bueno, pues nos quedamos así como estamos. En mayo, son datos de mayo, es un mes bueno habitualmente. Este mes no ha sido tan bueno, paro se queda igual técnicamente. En toda España desciende, en Córdoba no. Hay que achacar este año quizá a que la agricultura, algunos cultivos se han parado antes, en fin, pero lo que más destaca, como siempre, es la temporalidad. Sí, bueno, lo de la temporalidad es algo ya que no estamos acostumbrados, y en cuanto a que no haya ni subido ni bajado en exceso, prácticamente está igual. Hay que achacarlo a que muchos de los contratos que se han mantenido en mayo ya se firmaron en abril con motivo de la Semana Santa, ¿no? Entonces ha habido esa o renovación, o en este caso se han mantenido esos puestos de trabajo, lo que es de mitad de abril para luego ya continuarlos en el mes de mayo, ¿no? Yo creo que son los dos factores a los que se puede achacar, ¿no? Otra cosa muy distinta, porque a la hora de analizar el desempleo tenemos que mirar también mucho cuando toca, como yo digo, la Semana Santa, ¿no? Claro. Cuando, por ejemplo, cae en el mes de marzo, pues en mes de abril suele subir el paro y en marzo vuelve a bajar. Cuando habitualmente es en el mes de abril, podemos tirar de estadísticas, pues esos contratos se mantienen. Se encadenan. Claro, se encadenan, con lo cual el impacto de subida o de bajada siempre es menor, ¿no? En cualquier caso, pues bueno, yo creo que el mes de mayo, como tú dices, siempre tiene que ser un revulsivo para esta ciudad, y ahora, por lo que se ve con los datos así fríos y sin entrar en mucho análisis, no parece que sea un dato excesivamente positivo, ¿no? En cualquier caso, como siempre decimos, la aspiración de Córdoba es que no haya temporada alta y temporada baja, que se mantenga la cifra de desempleo en una línea lo más recta posible, porque será síntoma de que se estacionalizan las visitas, se estacionaliza la economía, que es fundamental, o sea, se desestacionaliza, y es que es fundamental para equilibrar la economía doméstica, sobre todo. Sí, pero eso por nuestro sistema productivo, desde luego, impide que eso sea así, ¿no? Porque dependemos mucho de sectores con muchos vaivenes a la hora de creación de empleo a lo largo del año, como es la agricultura, los servicios y sobre todo pues todo lo ligado al turismo y a la hostelería y toda esa industria auxiliar, ¿no? Con lo cual es muy complicado que con el actual sistema productivo y dado el escaso potencial industrial que tiene ahora mismo Córdoba y la provincia, que encontramos esa cifra de estabilidad a la que aspiramos siempre, ¿no? Bueno, vamos con los temas publicados. Esto aparecerá mañana en los periódicos en papel. Temas publicados, hoy se cumplen dos efemérides, una más triste y una bastante más jubilosa. El diario Córdoba se dirige a esa información, al cumpleaños triste. Hoy se cumplen 4 años de la desaparición de Paco Molina, y a 4 columnas el diario Córdoba lo recuerda. La policía tiene una pista bastante contundente y sólida y fiable, dice, sobre Paco Molina. Foto para Rosa y para Isidro, los padres de Paco Molina, Rosa Sánchez e Isidro Molina, los padres de Paco, que recuerdan que lleva 4 años desaparecido. Es una desaparición, Juan, que llevamos 4 años siguiendo, todos los medios de comunicación, muy extraña. Paco Molina desaparece de pronto, nadie se sabe de él, y la policía ha ido dando palos de ciego. Quizás lo más significativo es que en los últimos meses se ha incluido por fin esta desaparición en el banco de la Policía Nacional, en el Centro Nacional de Desaparecidos, pero dicen que ahora hay algo un poco más fiable, habrá que tener esperanza. Sí, bueno, habrá que esperar, porque estas cosas, tú lo sabes mejor que yo, que hay que tomárselas con cierta cautela. Son muchas las pistas que se han tenido en este año de localización. Se ha hablado de Madrid con mucha fuerza en determinadas ocasiones, de que hubiera sido visto en la estación de autobuses, en fin. Yo creo que aquí hay que dejar a la policía trabajar, dejar pasar el tiempo, y en este caso a mí me parece que la familia está cumpliendo fielmente con la obligación de toda madre y todo padre, ¿no? Que es la de no
no permitir o no dejar que este tema se apague desde el punto de vista informativo, ¿no? Yo creo que hay que confiar en que las investigaciones, sabemos que este tipo de desapariciones suelen ser lentas, y a ver si es verdad que esa pista fiable pues nos lleva por lo menos a dar con el paradero y que la familia pueda saber dónde está Paco, ¿no? Que es lo que queremos todos, ¿no? La novedad quizá abrir una cuenta de correo para que quien tenga fotos de ese día, de hace 4 años, fotos de Córdoba, las trasladen, porque lo que quizá ahora se ponga en duda es si efectivamente viajó o no a Madrid, porque todo se basa en declaraciones de alguien que dijo que esa noche un chico que parecía ser Paco Molina subió un autobús. Poco más, nada más se sabe, y a partir de ahí se inició la investigación y la policía la duda quizá de que Paco haya ido esa noche a Madrid. Un abrazo para Isidro, para Rosa y para Pepe, para el hermano de Paco, que están sobrellevando como pueden esa situación. La otra efeméride que se hablaba era la de un año hace hoy que Medina Zahara pasó a ser Patrimonio de la Humanidad. Lo destacan los 4 periódicos, los 3 periódicos, también los digitales, aunque por otros aspectos. Por ejemplo, el diario El Día, con foto para la consejera, titula Cultura desbloquea los fondos para actuar en el Salón Rico de Medina Zahara. En el diario Córdoba también habla de esa rehabilitación. La Junta rehabilitará en otoño el Salón Rico de Medina Zahara, y en otros periódicos hemos leído, también en estos, que se va a poner en marcha por fin el consejo, una especie de consejo asesor, porque es un consejo raro, un consejo de personas que van a actuar de manera honoraria, no sé cómo lo han hecho, una cosa muy rara, con poco poder ejecutivo. Bueno, empezando por el tema del desbloqueo del que habla la consejera en el diario El Día. Por fin, lleva mucho tiempo esperando que el Salón Rico se ponga en funcionamiento, porque la gran pieza es como el mihrab de la mezquita, pero en Medina Zahara. Sí, yo creo que era también algo que además que la propia consejera se había autopresionado con este asunto, porque recordemos que en plena campaña electoral dijo que era una cuestión de semanas que se desbloquearan estos fondos, ¿no? Esto se lleva a cabo con alguna firma de restauración ligada a Alemania, un instituto alemán, creo que es, si no World Monuments Fund. Exactamente, y entonces pues todo estaba pendiente de cerrar los flecos para ello, ¿no? Yo creo que si había que hacer coincidir este desbloqueo con alguna fecha simbólica, creo que era el 1 de julio, ¿no? Que era cuando se cumple el año de esta declaración por parte de la UNESCO, ¿no? A lo largo de este periodo, bueno, hemos visto cómo han subido las visitas, vemos muchas cosas, se ha aprobado la creación de este comité asesor, que yo creo que es una cuestión, tú planteabas antes, más semántica que otra cosa, ¿no? Sí. Yo creo que esto está un poco ligado al antiguo, o de lo que se habló del plan director de Medina Zahara de hace unos años, y bueno, del cambio de gobierno sabes que la tendencia de todo el que llega nuevo es tocar algo, aunque sea el nombre, desde el punto de vista semántico, para que parezca otra cosa, ¿no? Yo creo que lo que se trata en este consejo es simplemente que estén presentes las instituciones, los colectivos, los sindicatos, para de alguna manera coordinar o que sepan qué es lo que se va a desarrollar en Medina Zahara, ¿no? Pero que más allá de consejos, se llamen como se llamen, yo creo que lo que es evidente y ha quedado claro en los últimos años, que Medina Zahara lo que necesita son fondos, y lo que necesita es que las investigaciones se mantengan en el tiempo, sí, y que no se produzcan estos parones y estas ventanas que se cierran durante tiempo en los que los técnicos y los arqueólogos no pueden trabajar. Y yo creo que es lo fundamental, ¿no? El Salón Rico está cerrado, el yacimiento está excavado apenas al 10%, y aún así en un año, solo con la declaración, el turismo ha aumentado un 55%. Es decir, que a poquito que se hiciera, sería un gran referente turístico, histórico, artístico a nivel mundial, porque Medina Zahara es un palacio áulico singular que no existe en ningún otro lugar del mundo. También se habla mucho en campaña de las autonómicas del patronato, famoso patronato, que entonces tanto el PP como incluso Ciudadanos proponían un patronato similar al de la Alhambra para gestionar este yacimiento. Lo propusieron hasta que entraron al gobierno, después se olvidó la palabra patronato, o yo no la he oído desde entonces. Claro, yo creo que es que la figura del patronato lleva sobrevolando sobre Medina Zahara desde hace tiempo, ¿no? El primer avance se hizo ya hace muchísimos años con la Alhambra, uno parecido a la Alhambra, y todos sabemos cómo han salido escocidos más de uno, más de dos y más de tres en ese patronato, porque la gestión ha sido bastante opaca e incluso está en la vía judicial, sí, algunos de los asuntos. ¿Por qué? Porque este tipo de patronatos funcionan con gran autonomía y tienen que ser personas de muchísima confianza para que se pueda gestionar sin un control por
parte, en este caso yo creo que del Parlamento, que es quien procede, ¿no? Yo creo, volvemos a la de antes, yo creo que es una cuestión más o menos semántica, no es un patronato, no es un plan director, nos inventamos aquí un híbrido, algo intermedio donde estemos todos, se controle, pero al final la gestión pura y dura y directa tiene que ser por parte de la Consejería de Cultura, ¿no? Yo creo que en Cultura la Administración Autonómica tiene los suficientes técnicos, tiene los arqueólogos, tiene responsables que son capaces de llevar el peso de esa gestión sin necesidad de este tipo de entidades o de patronatos que ya te digo que en muchísimas ocasiones son más opacos que transparentes. No sé a ti qué te parece, pero yo desde luego lo tengo clarísimo. Yo no me parece ni mal ni bien. Lo que es cierto es que el patronato permitiría una llegada más fácil de fondos de mecenazgo, porque está ocurriendo en otros sitios. El patronato abre puertas a que aparezca una fundación que suelte fondos a cambio de otro tipo de ayuda, que aquí vienen con cuentagotas. Tenemos el tema de Endesa para visitas nocturnas, tenemos una ayudilla, pero cuesta mucho más entrar en una institución meramente 100% pública que cuando hay un patronato. Quitando esa diferencia, quizás sí que da igual, ¿no?, que lo gestionen unos que otros, siempre que lo gestionen bien. Claro, pero el matiz, por ejemplo, respecto a la Alhambra, es que el Alhambra, aunque se sigue trabajando, es un bien de interés cultural ya consolidado, con unos recorridos históricos desde hace tiempo, y en Medina Sara es diferente. Tú mismo lo has dicho, solo está excavado el 10%, ¿no? Entonces yo creo que más que una cuestión administrativa, se trata de que la propia administración sea consciente de que tiene que ser constante en los fondos que tienen que llegar, ¿no? Más que otra cuestión. Otra cosa sería pues cuando tengamos unos recorridos turísticos con distintas rutas, cuando se acerque de alguna manera ese museo a lo que es el yacimiento, cuando a la puerta sur se pueda acceder el visitante. En fin, yo creo que no corre tanta prisa, desde mi punto de vista, la creación del patronato, sino más bien que la administración sea constante en la aportación de fondos vía presupuestaria, y que el propio conjunto arqueológico, que también tiene su autonomía y tiene la posibilidad de gestionar fondos, pues pueda desarrollar los proyectos que tienen en mente. A ver si lo hace, porque hay que recordar que el último hallazgo hay que apuntarse al Instituto Alemán de Arqueología, que está trabajando con un campo de trabajo en el museo, en el yacimiento, y avanzan bastante más este instituto que las obras que provienen de la propia consejería, que van sin fondos desde hace muchísimo tiempo. O sea, muchas veces. Y eso vendría a lo mejor con un patronato sea más sencillo, que no estoy apostando por uno ni por otro. Digo que será más fácil Instituto Alemán de Arqueología trabajar con un patronato que no con la Consejería de Cultura, con los vaivenes políticos que siempre conlleva y el riesgo que supone meterte en un berenjenal que igual a los 4 años cambia la política. En principio, así como funciona y así es como estamos avanzando. Lo que sí funciona, la foto del diario El Día, sí funciona la recuperación de los molinos, al menos 2 de ellos. Foto de Laura Martín. La foto del Córdoba, por cierto, la firma Manolo Murillo. La del Día, Laura Martín, el tesoro de las aceñas del Guadalquivir. Una foto del interior, de la parte baja, del molino de Martos. Perdón, los molinos de San Antonio y Martos reabren al público a través de visitas guiadas. Bueno, yo creo que Córdoba tiene una riqueza espectacular, natural en el río y también patrimonial en el río. Son 12, 14 los molinos que hay en el Guadalquivir y nos queda verlas desde por fuera y verlos poco, porque además, entre que están medio derruidos, los molinos que están en mitad del río, y que los que hay están semiocultos por la vegetación, poquito sabemos de los molinos. Son molinos medievales, como señala perfectamente este artículo, y ahora al menos 2 de ellos se pueden visitar. Sí, y además la cuestión, que es un poco lo que había que incidir, son molinos sobre los que ya se actuó hace prácticamente casi 10 años, se recuperaron, pero se volvieron a cerrar y nunca más se supo, ¿no? Yo creo que este tipo de iniciativas, que no son excesivamente costosas, como es la de abrir al público este tipo de infraestructuras hidráulicas, que además que forman parte de nuestro patrimonio, y también una manera, aunque sea no sea excesivamente ambiciosa, pero es un patrimonio que está ahí, también de llevar a cabo esa política que llevamos hablando desde hace años, sobre todo en los medios de comunicación, de que hay que integrar el río, que tenemos que potenciar el río, de que el río es un recurso también de exposición al visitante para los turistas que vienen. En fin, yo creo que hay una serie de cuestiones que cuando la Junta pues se pueden llevar a cabo este tipo de iniciativas, que no me parecen costosas,
que es verdad que va a costar mantener. De hecho, el cogobierno ya ha avisado que esto va a estar así hasta el mes de abril, luego a partir del mes de abril veremos a ver qué pasa, pero bueno, en cualquier caso hay que alabarrar, ¿no? Sobre todo cuando vemos que la apertura de estos molinos, que llevan recuperados creo que del año 2009 aproximadamente, no sé si uno de ellos en 2006 y el otro en 2009, sí, prácticamente. Este fue el primero, creo. Sí, fue el primero, pues prácticamente son solo tareas de limpieza lo que ha habido que hacer, interiores, y abrirlo al público para que se puedan visitar. Yo creo que ese es un elemento que tenemos que tener en cuenta y que, repito, no es costoso, no es tampoco un desembolso económico importante, sí, y es un potencial importante. Estos molinos, tanto el de Martos, que vemos en la foto, el que está lógicamente en la ribera, que sabemos que está junto a la ermita de los Mártires, y el de San Antonio, se abrieron antes de la gran riada de 2010, se inundaron de barro y hubo que cerrarlos porque el barro atacó a los dos molinos bastante. Este de Martos es un molino harinero, el molino que se dedicó desde la Edad Media a moler el trigo y llevarlo al pósito de la corredera. De hecho, aquí hay mucho trigo, se llama así porque los carros pasaban desde el molino de Martos hasta la corredera, iban dejando un reguero de trigo por la calle, que supongo yo que también iría otra cosa detrás. Y el molino de San Antonio se utiliza como avistamiento de aves, porque realmente también el molino harinero también tiene una muela interesante debajo, pero se utiliza sobre todo para avistamiento de los otos. Se ha trabajado en otros dos molinos, que se nos olvida siempre. Uno de la Alegría, en el Botánico, Museo de Paleobotánica, Museo de, sí lo he dicho, en Paleobotánica, el único que hay en España, con fósiles vegetales importantísimos. Y luego la Albolafia, otro molino, que en su día se recuperó, se puso la noria en marcha y también está ahora la noria prácticamente sepultada por el barro. Y aparte los molinos de la Ciudad de la Ladra, aquí cerca de nosotros, molino de San Lorenzo, que fue una fábrica de papel, molino de En Medio, el Pápalo, o sea, aquí hay un montón de molinos que se podrían recuperar y sería, aparte del elemento didáctico, el elemento pedagógico, turístico, patrimonial, importantísimo. Habría ciudades que darían un brazo por tener molinos y tenemos nosotros 14 o 15. Claro, yo creo que sí, ¿no? Es verdad que en este tipo de iniciativas, por estar donde estar, en el río, ahí está muy expuesto en fin, a lo que ahora llamamos cambio climático, que no deja de ser de que es muy difícil controlar la avenida del río, precipitaciones y demás, pero es verdad que teniendo algunos conjuntos que pueden servir un poco de como modelo de cómo funcionaban estos, sino que sean visitables por dentro, pero al menos desde el punto de vista estético y desde fuera, claro, que se pudiera hacer algún tipo de recorrido, claro, incluso desde el propio río, ¿por qué no?, a través de esos molinos. En algunos se podrían visitar y otros no. Pero yo creo que esto es una asignatura que tiene pendiente Córdoba y que ojalá que pues en el futuro se puedan desarrollar. Y que la Confederación haga algo, que el mantenimiento también le corresponde a la Confederación, que son industrias que están dentro del cauce, y aunque son algunas municipales, pero están dentro del cauce de Guadalquivir. Bueno, seguimos avanzando. Nos encontramos con dos macrocifras o dos cifras de las que nos sirven para medir la bonanza o no de la economía. El diario ABC trae en su portada, perdón, la venta de coches, página 2, la venta de coches cae en Córdoba un 18% y el sector alerta. Lo achacan a la demonización del diésel, pero lo cierto es que llevamos muchos meses en los que las cifras de los coches, ventas de coches van cayendo. No sé si es que hay una crisis que se avecina, porque la venta de coches es uno de los indicadores que más se utiliza cuando se habla de si la economía va bien o va mal. En este caso, la venta de coches va mal. Sí, vamos a ver. Yo el asunto de la venta de coches, no quiero ser mal agorero, pero ya es un asunto que más que económico hay que convertirlo en sociológico, ¿no? Y me explico, lo hablaba no hace mucho con una persona experta precisamente en sociología, y es que es verdad que ha sido un indicador económico durante hace muchos años, pero poco a poco va a dejar de serlo. Es verdad que está el problema del diésel, es verdad de que hay muchísimos usuarios de vehículos que están esperando qué pasa con los coches eléctricos y demás, qué pasa con la circulación en las grandes ciudades, contaminación y demás. Pero hay un factor que deberíamos de empezar a tener en cuenta y ojalá podríamos revisar esta grabación dentro de unos años. Y es que hay estudios ya donde el perfil del usuario menor de 25 años ni aspira ni quiere tener coche. Utiliza otro medio de transporte, se comunica de otra manera, pero no hay esa aspiración a tener un vehículo como
como parte del patrimonio familiar que existía antes, ¿no? Y era algo que tenemos que tener en cuenta y que se va a ir notando en estos números macroeconómicos. Nosotros que tenemos más o menos hijos jóvenes, sí, yo creo que lo podemos corroborar, ¿no? Sí. No se ha perdido ese afán por tener un vehículo que formaba parte de un poco de la sociología del tiempo, que era tener un vehículo, sea de segunda mano, sea nuevo, más pequeño, sí, más grande, pero eso está cambiando, ¿no? Entonces yo creo que con el paso de los años la venta de coches dejará de ser un indicador, no digo que no sea fiable, pero desde luego no tan global como era hasta hace unos años. Y no sé si coincides conmigo en esa percepción, pero a mí me lo explica un sociólogo y la verdad es que le tengo que dar la razón. Hay chicos que ni siquiera tienen carnet, algo que para nosotros era impensable, era cumplir 18 años a la autoescuela, y ahora hay chavales que no tienen carnet, que no se lo plantean conducir. Claro, y que ni aspiran a tener un vehículo, pero no ya ni siquiera, no hablemos de coche, sino ni siquiera una motocicleta o un ciclomotor, ¿no? Simplemente su modo de transporte están cambiando. El otro dato que les decía era el dato de la vivienda. Dice el diario Córdoba en el sumario: la vivienda protegida tira del carro de la construcción en Córdoba. El diario ABC en este mismo tenor dice: la promoción de viviendas se dispara un 57% gracias a la VPO. Porque la renta libre está muy parada otra vez. Es verdad que hay muchas grúas, se ven grúas en la zona de Poniente, la zona de Santa Isabel, pero mucha VPO y la renta libre como a la espera de que se reequilibren precios, porque hay cierto repunte de los precios otra vez. Sí, yo creo que aunque se vende como dato positivo el repunte de precios y demás, al final esto es la pescadilla que se muerde la cola. Sí. Paraliza el mercado por una sencilla razón, porque este aumento en el precio de la vivienda, ya sea sobre todo nueva o la de renta libre, como comenta, no va acompasada de una subida de los salarios. Los salarios estamos viendo como estamos en una fase de estancamiento del poder adquisitivo de la sociedad o de los trabajadores y de las familias, ¿no? Con lo cual yo creo que al final eso va a conducir a una ralentización del mercado nuevamente. Yo creo que eso es evidente, y también se está comentando en distintos círculos, ¿no?, de que ese aumento del precio de la vivienda no siempre es positivo, ni para las propias promotoras, ni para el sector, ni para la economía en general, ¿no? Claro, porque además hace unas décadas el ladrillo era un refugio para el inversor, cuando no sabía dónde soltar tu dinero, porque el oro estaba mal, porque los bancos no dan nada de interés, compraba un piso pensando en que luego lo alquilo o lo revendo. El mercado inmobiliario está ahora tan inestable con esos vaivenes que no es tan seguro que sea bueno comprar un piso como ocurría hace 30 años. Los pisos sí comen, siempre he dicho, la ladrilla no come y tal, sí que comen, tienen sus cargas, y hay pisos que llevan el cartel de se venden muchos años puestos. Sí, y luego con otros factores añadidos que han ido ocurriendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aquí, aunque no se llevó a cabo, se habló en su momento de que hubiera un gravamen fiscal muchísimo más importante para el que tuviera una segunda vivienda. Y se desocupa, te cuento ya. Claro, entonces llegamos a que esa reflexión que tú hacías antes, pues ya algunas familias se lo piensan. Y luego de que es verdad que puede ser un refugio, es verdad que puede ser una inversión, pero claro, si el sacrificio de esa inversión es constante, porque el mercado está en la situación que está, es bastante complicado que la gente apueste por este mercado de segunda vivienda. Luego, las leyes de alquiler, no sé cuántas modificaciones hemos tenido, de que estamos teniendo el problema de las ocupaciones, que nosotros lo contábamos ayer en el periódico, que en esta ciudad hay 60 asaltos a viviendas en la provincia cada mes. O sea, hay una serie de inseguridades jurídicas o de dudas, al menos legales, por parte de los propietarios, que yo creo que al final todo eso incide a la hora de comprar una vivienda, ¿no? Hemos hablado antes de turismo. Hay un dato en el diario El Día, que me lo saltaba antes: la ocupación en mayo en apartamentos turísticos sube un 25%. Ese es un dato también muy interesante, también para el sector del turismo, porque está cambiando. Estamos viendo cómo se abren muchos hoteles. Hemos abierto semana pasada o la otra, el hotel H10 de las Tendillas, alguna inauguración llegará pronto, pero el turista que viene a Córdoba está cambiando también un poco. Busca más el apartamento turístico, porque es más barato en precios y porque tiene otra relación con la ciudad. Y algo que también nos interesa por el tema de la pernoctación, porque estadísticamente quien viene a apartamento duerme más noches que quien va a hotel, por el precio o porque planea una estancia más larga. Pero el incremento no está siendo parejo, ni en cuanto a su número, ni tampoco es mayor en los apartamentos, pero tampoco la regulación, que seguimos con muchos problemas para saber qué apartamentos turísticos hay, cómo se tributa, si se tributa y cómo se controla.
Sí, bueno, en el caso de los apartamentos turísticos parece que hay un poco más de claridad, porque el control administrativo se lleva haciendo desde hace años. Y otra cosa es cuando mezclamos los apartamentos turísticos con los pisos turísticos. Las viviendas turísticas, sí. Y las viviendas que incluso habitaciones turísticas, claro, por ahí. que ponen en marcha muchos ciudadanos a título individual, ¿no? Yo creo que al final el control administrativo llegará, la regulación tendrá que llegar y llegará no solo por una cuestión de que sea necesario a la hora de abrir un piso turístico esa regulación, sino también por la parte inspectora, por parte de la Junta de Andalucía. Habrá que habilitar un cuerpo de inspección que regule y vigile que todas estas cosas se cumplan en estas condiciones, ¿no? Ya lo estamos viendo en Madrid, se está haciendo en muchas zonas del centro de la capital, porque hemos pasado unos años, y yo he sido testigo, donde barrios enteros, por ejemplo, en el entorno del Congreso de los Diputados, las viviendas de vecinos prácticamente casi han desaparecido y las grandes compañías adquieren bloques enteros para convertirlos en pisos o en apartamentos turísticos, ¿no? Yo creo que la regulación es lo que va a ordenar un poco el sector, y lo que sí es verdad es que el perfil de visitantes, que todavía en números globales no tiene nada que ver con los hoteles, pero que se apueste por este tipo de establecimientos siempre va a ser bueno para la economía y sobre todo para el turismo, ¿no? Yo creo que sí, que Córdoba no puede apostar por un tipo de turismo, porque hay muchos sectores, muchos perfiles, y hay que darle cobertura a todo. Bueno, me saltó el titular del diario El Día, 5 columnas, pasando, que habla de los centros de salud. Ya lo avanzaron los sindicatos. Ayer, día 1 de julio, entró en vigor. La Junta cierra por la tarde el 91,3%, añado yo, ese 0,3, por lo he ido dentro, de los centros de salud de Córdoba. Solamente se podrá ir por la tarde a dos centros, Fuensanta y Alcolea. El resto, chapao, cerrado. Bueno, Jesús Aguirre, como estaba la oposición, o el PP en general, criticaban esta medida. Ahora, es verdad que lleva poquito tiempo y bueno, no le ha dado lugar a rectificar, pero lo cierto es que llega 1 de julio y seguimos como estamos denunciando hace tanto tiempo. Sí, yo creo que se han anunciado muchos planes de choque, muchos planes de actuación. Hay cuestiones que se han mejorado simplemente por una cuestión lógica, y lo hemos hablado, yo creo que fuera de micrófono, en todas las redacciones. Es que tener un profesional del sector que conozca la atención primaria, pues es verdad que ha ayudado, pero luego a la hora de la verdad, cuando llegan los problemas de cierre de cama, de consultas por la tarde y demás, pues tenemos más de los mismos. La mayoría de los centros de salud están cerrados y como tú bien has leído, uno de los que abre por la tarde es Alcolea, que es una barriada periférica, y el otro es Fuensanta. O sea que ahora mismo en lo que es el casco urbano de Córdoba, solo el centro de Fuensanta está abierto por la tarde para consulta. Los demás que se atienden son urgencias. Bueno, son las medidas que toma la consejería. Como yo digo, podremos estar de acuerdo o no, seguramente habrá alguna explicación técnica que justifique eso, pero no deja de ser lo mismo, absolutamente igual que lo que hacía antes. Los puntos de urgencia siguen abiertos, o sea, es que prácticamente es todo igual a como se ha hecho el plan de verano en otros años y con otros gobiernos, con lo cual nos podemos encontrar en eso, que prácticamente la totalidad de los centros de salud, de los 23 que tiene la capital, pues están cerrados por la tarde. Efectivamente. Jesús Aguirre es médico del laboratorio de Santa Victoria, que está detrás nuestra, en el sector sur. Hace mucho tiempo que dejó de pasar consultas, Jesús, también es cierto, pero siempre se alabó en él su cercanía y su contacto con el paciente y con su trabajo, ¿no? Ahora se está echando falta quizá que se acuerde de cuando estaba él trabajando en eso, porque parece que se lo olvida. Bueno, y un par de asuntos más que quedan, que no lo vamos a poder tocar, sí una referencia al fútbol. Ayer, como saben, PTV organizó una mesa redonda en el Palacio de Congresos con la presencia del actual presidente del club, con Jesús León, además de Paco Rojas, presidente anterior, hace unos años, y dos héroes del ascenso, Pepe Escalante y Juanito. ¿Alguna referencia a los periódicos? Por ejemplo, en el diario Córdoba, el vestuario estaba podrido, dijo Jesús León, entre otras lindezas, ayer en esta mesa redonda. O también dijo, como decía el diario El Día, abogó por ser competitivos para recuperar a la afición. Bueno, yo vi poca autocrítica ayer en Jesús León, que empezó a buscar quién era el culpable de todo lo que está pasando en el club. Recordemos que hoy es día 2 de julio, que el 31 tiene que hacer frente a sus deudas, y él miraba siempre un poquito para los lados, a ver quién era, o bien al vestuario o bien a los compañeros de viaje de este descalabro histórico que ha sucedido en Córdoba, que hace 2-3 años estamos en primera, recuerden, y ahora estamos en segunda vez. Sí, bueno, yo creo que la frase sí, pues puede ser muy llamativa, un gran titular, el vestuario estaba podrido,
pues bueno, solo el vestuario, el resto de los despachos y departamentos del club, ¿cómo estaban? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estaban podridos, estaban sanos, estaban medio pensionistas. Yo creo que cuando se lanzan este tipo de acusaciones, pues en fin, hay que saber medir lo que se dice y cómo se dice, porque desde luego lo que siempre se ha dicho, de que lo que se ve en el campo es un poco el reflejo también de lo que se trabaja en los despachos, ¿no? Sí. Con lo cual, no sé si al final esta frase se puede convertir en algo casi autoinculpatorio, ¿no?, por parte de Jesús León, porque entonces cómo estaban los despachos o por qué se permitió que ese vestuario estuviera pedido, porque desde luego él es el propietario, el mayor accionista, y ante una situación de la gravedad que él describe, de luego tendría que haber tomado medidas antes, ¿no? Sí. Otra de las frases que me quedé yo ayer del debate de Juanito, dijo que había habido más secretarios técnicos que entrenadores. Es decir, que aquí hay una planificación en absoluto en el club. Se ha ido siempre a salto de mata, cuando esto no sale lo quito, te pongo otro, y así no se funciona en un club que pretenda consolidar una cantera, consolidar un equipo. No, yo creo que la estabilidad, yo creo que en cualquier proyecto empresarial, desde el más pequeño al más grande, la estabilidad es importante, ¿no? Sí. Tener una línea de trabajo donde habrá errores, habrá altibajos, donde te encontrarás con situaciones como esta y también te encontrarás con situaciones sorpresas como la que tuvimos cuando subimos a primera, y tú tienes que estar preparado para eso. Pero lo que es cierto, y ahí coincido con Juanito, que es que ha habido más secretarios técnicos en el club prácticamente que entrenadores, con lo cual así es imposible hacer una planificación, no ya para una temporada, sino un poco a medio y largo plazo sobre los objetivos que tiene el club, porque recordemos que bajamos a primera y el objetivo era volver, y de volver nos hemos encontrado en 2 años que estamos en segunda B. ¿Ahora dónde vamos a volver? A tercera división, a segunda. Claro, es que hay que planificar y dejar las cosas claras, y sobre todo cuando se juega con sentimientos, en este caso, pero claro, se juega con sentimientos desde los números y desde la planificación y desde el trabajo, que yo creo que es lo que hay que exigirle al club, de que sea lo más transparente posible a la hora de explicarle al aficionado qué es lo que se quiere y hasta dónde se puede llegar con los presupuestos que porque hay. La afición entiende que el equipo baje, ¿eh? Eso es algo que le puede pasar a cualquiera. Bajó en su día el Málaga, ha bajado el Atlético de Madrid, puede bajar de categoría, pero con un plan de retorno y un plan a medio plazo. Lo que no se puede es echar la culpa a todo el mundo porque hemos bajado. No sé cómo vamos a arreglar la situación, que un poco la situación que parece ahora que reina en el Córdoba, que por cierto dice a veces que archivan la denuncia de León a González por administración desleal. Una denuncia que González siempre achacó a que el León le quería rebajar la deuda, que si yo te quito la denuncia, tú me perdonas parte de los 4 millones de euros que hay que pagar de aquí a 20 días, o 25 días. No ha colado, y González no ha aceptado ese semichantaje que dice él. No sé qué dirá León de esto. La cosa es que se archiva la querella y por lo tanto los plazos van y como iban, y el 39 de julio tiene que estar resuelta esa deuda. Sí, yo creo que volvemos a lo mismo, lo que hemos hablado tú y yo en alguna ocasión. Seguimos aquí dándole Pablo a alguien que ya no está, que dejó el club la situación que estaba, pero que sigue queriendo una presencia mediática, ¿no? Yo creo que eso no es bueno para el equipo, no es bueno para la ciudad y no es bueno para la institución. Yo creo que todas estas cosas hay que apagar un poco el foco, trabajarlas con muchísima más profesionalidad, y no, cuando hay problemas, tapar los problemas de manera que lo que se hace es hablar de las cuestiones judiciales para después tapar la parte deportiva o de gestión, ¿no? Yo creo que habría que de alguna manera ya pues dejar esto sobre la mesa y empezar a planificar la temporada, que es lo importante y lo que la afición quiere, desde luego. Eso es lo que queremos todos, que nos cuente qué va a pasar con el Córdoba, que nos hablen más de fichajes, salidas, llegadas, y que el club se ponga en marcha, porque el reto es un reto importante, el de recuperar la liga profesional y de animar a la afición para que vuelva al Arcángel. Gracias, Juan, como cada martes. Un placer estar aquí, como siempre. Se nos va la hora como cada día. Hay algún temilla más que nos queda pendiente, así que como cada día les invito a que bajen el kiosco, compren su periódico, entren en internet, lean la prensa de Córdoba y se informen. Nosotros estaremos aquí mañana otra vez para hacerlo. Hasta mañana, gracias por su atención.